Hola, buenas tardes, sexto A. Hoy vamos a repasar un poquito lo que estuvimos viendo hasta recién y comenzar a hablar sobre las principales corrientes historiográficas en la Argentina. Bueno, empezamos un poco con la historia y la política. Según el criterio positivista de cientificidad, para que la historia sea, científica, debe despegarse el objeto a estudiar del sujeto que esté investigando, quien debe actuar solo como observador. La creencia en la imparcialidad del historiador es su objetividad, induce siempre a errores, como ya habíamos visto. Toda persona que se sienta o se siente a observar algo lo hará con un preconcepto ya, con una ideología o con una cosmovisión. Si se piensa que es un apolítico es porque en realidad no tomó conciencia de que en realidad está aceptando al mundo establecido como válido y por lo tanto aprueba las relaciones sociales y económicas que ya existen, o existentes. Quienes califican una postura ideológica lo hacen generalmente porque va contra el sistema, cuando en realidad si no lo critica está a favor del mismo y también forma parte de una ideología que vendría a ser la dominante, obvio, y aunque no esté explícita. Bueno, en Europa entre 1960 y el 80 más o menos se multiplicaron esas discusiones entre los historiadores tradicionalistas que se mantenían fieles a sus tradiciones de objetividad, neutralidad, y los modernistas que tenían un compromiso político, ¿no? Que generalmente eran los que pertenecían de la izquierda. Los tradicionalistas generalmente atacaban a la historia ideológica que a toda costa querían explicar, adoctrinar, manipular, ¿no? Entre comillas, y eran especialmente acusadas la historia económica y la social de demasiado ser influidas por las doctrinas marxistas. Esto ya lo habrán escuchado varias veces. Y los modernistas afirmaban en cambio que sin un encuadre filosófico o interdisciplinar no puede discutirse el problema de la verdad o de la objetividad en la historia. Y que además todo el estudio de la realidad, ya sea física o humana, siempre parte de un punto de vista. Bueno, agravan que la postura de la objetividad reivindicada por los tradicionalistas trataban de ocultar posiciones políticas conservadoras, ¿no? Siempre más de derecha. Como bien les dije, eran los que acusaban, ¿no? de adoctrinamiento marxistas al otro tipo de historia. Es cierto que muchos de los historiadores europeos de las tradiciones marxistas o de anales, como los que estuvimos viendo, tuvieron una militancia activa en partidos comunistas o socialistas de posguerra y participación en la lucha contra el nazifascismo. Sin embargo, hay historiadores que están llamando la atención de sus colegas por el relegamiento que hicieron del verdadero sujeto de la historia, que es el hombre, en pos de una historia científica y objetiva que prefería el estudio de las estructuras al de las mentalidades, dejando de lado los conflictos y las revueltas en favor de una historia más cuantitativa. Bueno, con el auge del posmodernismo se tiende a olvidar cada vez más las revoluciones y los procesos de cambio social para dedicarse a la historia del hombre como individuo, como familia, como género, ¿no? Por ejemplo, la historia de las mujeres, historia de la vida privada, las biografías, la vida amorosa de determinados personajes. Vieron que han salido muchos libros escribiendo ese tipo de relatos. Que sí, que son interesantes, son entretenidos, ya que además estudian aspectos que antes habían sido dejados de lado porque otras eran las prioridades. Y más o menos es para que ustedes tengan una idea de lo que ya veníamos viendo. Eso es lo que veníamos trabajando hasta hace unas clases atrás. Hoy lo que nos tocaría empezar a ver es un poquito las principales corrientes historiográficas en la Argentina.
cómo se inicia, cuáles fueron los primeros tiempos. Si bien nuestro país, cuando se proclama la independencia como Estado recién en 1816, quienes integraron la primera Junta de Gobierno Patrio, que estaban conscientes de su papel de fundador de una nueva nación, aunque no podía exteriorizarlo por una cuestión de convivencia política, por lo que cuidaron de mencionarlo en los documentos oficiales, ¿sí? Esto tiene que ver con el tema de Fernando VII. Bueno, no quiero entrar en esa historia, pero ustedes ya más o menos la tienen vista o trabajada. Sin embargo, unos años después de la declaración de la independencia, en la Marcha Patriótica, la Asamblea Soberana de 1813 había aceptado la letra de Vicente López y Planes, que decía, que lo habrán visto en varios carteles: se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Bueno, en esta primera época de la producción historiográfica argentina sería la desarrollada aproximadamente entre 1810 y 1880, cuando se conforma o se termina de conformar el Estado-Nación. Ese largo periodo, que comienza con la guerra por la independencia, continúa con las guerras civiles y finaliza con la consolidación del Estado. Bueno, al surgir el país a la vida independiente, ¿sí? Hubo algunos autores, como Gregorio Funes, que publicó en un ensayo de la historia civil de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay, que tuvo varias, ediciones y mucha repercusión. Por un lado, por el otro, a ver, que me estoy olvidando. Bueno, pese a estas publicaciones, esta fue una obra básica, porque la producción historiográfica de esa época se nutrió de memorias y autobiografías hechas con el propósito de salvar el honor, y el principal objetivo era la construcción de héroes, ¿no? ¿Quién va a ser el héroe de la historia argentina? Y construir, digamos, la historia de ese nuevo Estado que se está conformando. Vamos a lo que más me interesa, que va a ser Mitre, bueno, y toda la generación, de intelectuales que van a construir esa historia, porque como aporte para construir la nación. Y el principal va a ser Mitre y la escuela erudita, ¿no? Dentro de ese primer periodo historiográfico argentino, que destacamos el esfuerzo documental también de Ángelis, ¿no? Para poder entender un poquito el pasado. Su labor fue reconocida en realidad por este señor, Bartolomé Mitre, quien le había comprado, digamos, varios volúmenes y lo había invitado a una de las fundaciones del Instituto Histórico Geográfico de esa época. No me puedo acordar, creo que aproximadamente eran 1850, por ahí fue la fecha. Bueno, este instituto tenía, entre otros objetivos, preparar y clasificar los materiales que servirían para escribir la historia del país y salvar del olvido los documentos históricos, geográficos y estadísticos, ¿no? Estaban conformados por las fuerzas intelectuales, ¿no? Eran muchos hombres de letras, ciencias y artes. Un grupo de ellos era Mitre, Sarmiento, Gutiérrez, Lozano, Guido, Moreno, Domínguez, entre otros, ¿no? Que publicaron galerías de celebridades argentinas a fin de que se lea en las escuelas y que llegue, ¿no? A mayor público. Mitre, que era un periodista, digamos, militar y político, ejerció el oficio del historiador con el objetivo de ir construyendo una memoria colectiva acorde al Estado que quería consolidar. Era consciente del proceso histórico del cual era partícipe y era activo. En cuanto al quehacer historiográfico, conocía y respetaba las reglas implementadas en el siglo por los historiadores europeos, ¿no? Bien del positivismo rankiano. Y así fue como él fue construyendo, ¿sí? Muy fácil, desde el poder, junto con su compañero, junto con
algunas críticas que ha obtenido por parte de Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, que atacó las historias de Mitre por el enfoque favorecedor hacia el centralismo porteño, por la importancia que le daba a los jefes militares, ¿sí? Ha recibido varias críticas dentro de ese grupo de intelectuales y políticos, como la del general Güemes, en una segunda edición de la historia de Belgrano. Bueno, también hizo la historia de San Martín, que yo lo tengo en mi biblioteca, y bueno, es bastante largo y pesado, pero es interesante cómo lo abordé, cómo lo trabajó. Mientras tanto, este señor Fidel López publicaba también, entre 1870 aproximadamente, su primera edición de la historia de la República Argentina, que fue comentada por un historiador chileno que se llamaba, si mal no recuerdo, era Barros Arana. López, hijo del autor del himno, que como ya saben había recogido en su libro las memorias de la vida política de su papá, ¿no? Era una obra muy, muy interesante, anecdótica, ¿no? Se la puede criticar como inexacta, ya que su fuente fundamental era la transmisión oral, o sea, no fue, digamos, por escrito, no fue por fuentes escritas como en realidad la historia se dedica, pero bueno, utilizo eso como fuente. Bien, por otro lado, esto también fue un gran aporte para el construir de la historia argentina en sus primeros inicios. También tenemos a Faustino Sarmiento, que incursionó en el terreno de la historia con intenciones políticas, sus escritos de características más combativas, en general clasificado dentro del campo literario, ya que en realidad tiene algunos detalles, digamos, que se les puede criticar desde lo histórico o desde la escuela erudita a la cual ellos se regían. Y tenemos a otros historiadores más, pero no los quiero apabullar con tantos nombres. Me conformo con los que ya conocen, tener una idea de cómo se fue construyendo. Dentro de todo ese marco también va a surgir una primera revisión del periodo rosista, ¿no? Hay, dentro de la misma corriente erudita liberal, dos historiadores van a disentir a fines del siglo pasado con la visión negativa de Rosas que presentaba, ¿no?, por los vencedores de Caseros, ¿no? Esto siempre, hasta en ese momento, o no se hablaba de Rosas o directamente se lo cuestionaba o se lo criticaba. Un abogado llamado Saldías, ¿sí?, alentado por Mitre, había sido un discípulo de él, tuvo como primer objetivo continuar con la historia de nuestro país, que era la historia de Belgrano, que había quedado ahí por aquellos años. Entonces, para conocer mejor, digamos, los tiempos de Rosas, al principio apeló a las colecciones de los periódicos, de la Gaceta Mercantil, del Archivo Americano de Angelis, y el tipo quedó muy asombrado, ¿no?, por un panorama totalmente diferente al que esperaba encontrar. Entonces consiguió la autorización de Manuelita Rosas, la hija de Rosas, por supuesto, para consultar los papeles de su papá que habían quedado en Londres. Y entonces ahí leyó la correspondencia que Rosas había mantenido con San Martín y otras personalidades. Rosas, con un gran conciencia histórica, al irse del país había llevado consigo, digamos, todo su archivo, y los 3 volúmenes escritos llevan al principio el nombre de la historia de Rosas, con Z, y su época, pero en su reedición, digamos, el título cambia por la historia de la Confederación Argentina, ¿sí? Sin embargo, cuando le presenta su obra a su maestro, que vendría a ser Mitre, considera que es un arma del adversario en el campo de la lucha que había pasado, y se siente ofendido con este abogado Saldías, que había sido discípulo de Mitre,
y afirma que su posición se debe a la, digamos, lo leo textual, efervescencia de las pasiones políticas, ¿no? Le responde como reconociendo la inmensa labor que encierra su libro, pero totalmente en desacuerdo con lo trabajado. Al fin y al cabo le salió, digamos, mal. Bueno, por otro lado también tenemos a Ernesto Quesada, que publicó ya un poquito más avanzado en la fecha, ¿no? En 1898, por ahí, La época de Rosas, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos hablando del primer revisionismo que se empieza a dar en esta misma época. La época de Rosas se diferenciaba de los escritos anteriores sobre la época rosista porque en la mayoría subsistía la exagerada imagen del rosismo dejada por los emigrados, que eran opositores. Consideraban que el citado Rosas de Ramos Mejía deformaba en realidad sin querer la verdad histórica. Bueno, el tema acá empiezan. ¿Por qué me interesa explicar esto? Porque empiezan las discusiones historiográficas y si ustedes prestan atención y me prestaron atención en la explicación, en realidad lo que se está cuestionando en sí son intereses políticos. Bueno, y para ir cerrando un poquito, entre otros historiadores, va a ser un entrerriano que es Juan Álvarez, que también va a trabajar este periodo, y lo que si bien no se dedica a trabajar específicamente a Rosas, ni lo hace en un tono tan, no sé cómo explicárselos, tiene un enfoque diferente, digamos, ¿no? Muy diferente a lo que se venía dando. Si bien es un erudito, trabajó con profundidad los archivos y las estadísticas, pero no con un sentido acumulativo, sino para resolver problemáticas historiográficas que se le planteaban. Y ahí es, digamos, en donde se va a destacar este historiador, ¿no? Sus obras principales, si la quieren buscar, pueden ser una que es Historia de Santa Fe y las Guerras Civiles Argentinas. Es muy diferente a todo lo que venían trabajando hasta ahora estos historiadores. En esta última le da una excesiva importancia a algunos factores económicos. No ofrece, digamos, una teoría general del origen de los conflictos armados en la historia nacional y deja de lado la acción de agentes individuales, ¿no? Pero da, digamos, una perspectiva de análisis muy nueva, buscando una explicación para comprender el presente y prever las dificultades futuras. Es por ello que él tiene la necesidad de revisar los estudios históricos, realizando una investigación metódica de las causas generales al respecto, ¿no? Bueno, es muy innovador este señor Álvarez a lo que se venía dando hasta ahora. Bueno, seguiremos después con más historiografía argentina. Recién acabamos de repasar un poco y comenzamos a ver los principios de la historiografía de la República Argentina. Les mando un besito enorme, hasta el próximo video.